¿Cómo están ustedes? Semana a semana hacemos una entrevista a fondo, una o dos, para conversar en su casa con gente que sea de interés y indudablemente el entrevistado de hoy lo es. A mí me une un lazo muy personal, conocí a su padre desde que éramos muy jóvenes, conozco a su madre, para mí es un gusto entrevistar al diputado Andrés Lonton. Diputado Lonton, ¿cómo le va? Hola Rodrigo, muy bien. El gusto también es mío, Rodrigo. Feliz de estar en tu programa. Tienes una larga trayectoria en la región, no solamente en la política, sino que también en lo personal, como tú decías, conociste a mis padres, y eso obviamente que genera un vínculo súper especial, así que siento que estoy hablando con un cercano toda la vida, así que feliz de que me puedas entrevistar. Gracias por sus palabras, diputado. Para mí también es como me pasa con, voy a echar de nuevo con el gobernador Leantec, que yo fui muy amigo de su padre y cada vez que lo veo ahí me produce como si fuera un hijo mío verlo ahí, cuando pasan las generaciones. Pero ahora, diputado, entremos a la arena de lo que está pasando. O sea, hoy día la gente está muy desilusionada de la política, usted está consciente de eso. Pero más se desilusiona o se va a desilusionar cuando se ven lo que está pasando en relación al Parlamento y al Poder Ejecutivo. Este Parlamento de facto, esta manera como el que le está poniendo la pauta al gobierno, el que está poniendo las líneas, es la Cámara de Diputados. Y en los partidos de gobierno hay también una división. Hay algunos como usted, y últimamente han sido varios como usted, que también se han desalineado del gobierno. ¿Por qué usted está en esa postura de diputado? Mira, Rodrigo, yo creo que habría que analizar en particular en qué momentos uno se ha desalineado o no. Yo, en general, voto bien alineado primero con mis convicciones, eso es lo primero que todo. Y segundo, han sido generalmente coincidentes con las posturas por lo menos de mi partido y en general los proyectos de gobierno que tienen cosas positivas. Hoy día la gente valora mucho, Rodrigo, que uno, independientemente de que sea un gobierno que uno respalda y que uno apoyó, también tenga la capacidad de poder tener un análisis crítico respecto a cada una de las propuestas y poder enriquecerlas, y cuando es necesario votar en contra de aquellas posturas o aquellas propuestas que en definitiva no te convencen o que no van de acuerdo a tus convicciones. Y en ese sentido, obviamente, que yo siempre trato de hacerlo con la crítica constructiva y tratar de dar las alertas correspondientes en los momentos que corresponde, Rodrigo. Yo creo que los problemas se dan muchas veces quizás en las formas de hacerlo. De repente este ataque artero que hay al gobierno, este poco respeto a las instituciones, Rodrigo, y en definitiva el tratar de tener vías paralelas a tus atribuciones para efectos de asentarle un golpe al gobierno de turno solamente porque tiene un color político distinto, en el caso de la oposición, pero más grave aún es, Rodrigo, cuando esto viene de los tuyos. Entonces yo creo que siempre cuando tú manifiestas tu disconformidad con respecto a una propuesta, en este caso que puede ser el gobierno, siempre tiene que ser con respeto, con altura de mira y de manera constructiva. Entonces yo creo que ahí quizás había un desalineamiento respecto a la comunicación, que creo que siempre es necesario mejorar. Hay ministros que son más cercanos, que son más dialogantes, y otros que no, que en definitiva piensan que el Congreso es una aduana, y que en definitiva como es una aduana uno tiene que aprobarle todos los proyectos. Ahora, pero es que vamos a... Lo que hoy día la gente está pendiente, inclusive algunos dicen que ya se lo gastaron el segundo 10%. Decía, se lo gastaron, ya está por las compras por internet, y sería un desastre que no se aprobara. Es justamente esa situación, por ejemplo, el tema de esta votación y lo que significa de un proyecto que usted, que es abogado, tiene absolutamente claro que en su esencia es inconstitucional. El Parlamento se está atribuyendo una opción de generar una ley cuya atribución exclusiva es del Poder Ejecutivo. Y ya se aprobó una vez y ahora hay una segunda y el gobierno le mete una baza por el lado de una cosa que a la gente le enreda mucho. Entonces, vamos a este tema del 10% para una cosa específica. ¿Cuál es su postura? ¿Por qué su postura antes y cuál es su postura hoy? Mira, yo voté a favor, Rodrigo, de este segundo retiro. Del primero también finalmente terminé votando a favor. Yo tengo una diferencia, Rodrigo, contigo respecto a la inconstitucionalidad.
Primero porque la Constitución tiene una especie de limbo respecto a las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales, por esencia, son admisibles, todas, cuando vienen desde el punto de vista de cuando son presentadas por los parlamentarios. Y en ese sentido la corporación, en este caso la mesa de la Cámara de Diputados, las ha declarado admisibles, que es el organismo técnico especializado para hacerlo. Y es por eso que es tan importante el pronunciamiento, Rodrigo, del Tribunal Constitucional, porque si bien tú tienes un punto respecto a que las materias previsionales son iniciativa exclusiva del presidente cuando son producto de un proyecto de ley. Entonces la duda es, ¿qué pasa cuando estas presentaciones o estos proyectos se hacen a través de una reforma constitucional que implica gasto y que trata materias que son de iniciativa exclusiva? Ese es un tema que... Perdón. Sí. Pero es que usted no había ni nacido. En la época de la Unidad Popular había un prestigiado abogado de origen socialdemócrata, Novoa Monreal, ¿ya?, que creó lo que llamaron resquicios legales, que era poder aplicar una ley del año 30 y tantos de la época de un pequeño golpe socialista que hubo, y aplicarla, y que se empezó a aplicar para algunos temas relacionados con el abastecimiento. Entonces, esto que están haciendo es la vuelta que inició la izquierda, pero también la derecha con usted se pone en una cosa muy similar, o sea, porque al final es un resquicio. Es un resquicio, porque en el fondo siempre se había entendido que era de otra forma, ¿o no? Sí, yo entiendo también que es un resquicio, Rodrigo, pero que sea un resquicio no te asegura que sea inconstitucional. Y es por eso que es tan importante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Lo que habíamos tenido, Rodrigo, hasta la fecha, era un respeto a las instituciones y respecto a las materias que eran iniciativa exclusiva del presidente y que otras que eran iniciativa parlamentaria. Y en ese sentido había habido una suerte de respeto tácito a las normas del juego respecto a no tratar de ocupar resquicios como los que tú dices para tratar de irte por el lado. La oposición encontró un resquicio y es por eso tan importante el pronunciamiento que haga el Tribunal Constitucional respecto a dos cosas, respecto al quórum y respecto a si es que esta es una vía válida para hacerlo, Rodrigo. Okay. Perdóneme, pero una cosa que es fundamental. Si se hizo la primera vez y el gobierno no presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional, si se hizo la primera vez y se aprobó, fue por gente como usted, y que gente que debía haber votado que no, de manera tal que el quórum hubiera enredado mal. Pero lo de hoy día es más grave, porque usted no me puede decir que no a lo que le voy a decir. Si la gente se está gastando la plata y el Tribunal Constitucional fuere estrictamente apegado a la norma constitucional, aparentemente debería declararse que esta ley no debería promulgarse. Entonces, si esto no se promulga y le están diciendo esto va a llegar para la Pascua, vamos a querer un nuevo estallido social, ¿eso es lo que hay detrás o no? Mira, Rodrigo, yo creo que en este caso el escenario es distinto en el segundo retiro, porque en este caso el presidente de la República presentó un proyecto de ley que no es por la vía constitucional, es por la vía de una ley ordinaria simple, es decir, requiere quórum simple. Por lo tanto, lo más probable es que como salió de la comisión, salió muy parecido al proyecto que venía de la Cámara de Diputados a través de la reforma constitucional. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que se va a aprobar hoy día, lo más probable, Rodrigo, el proyecto del gobierno, va a ir a segundo trámite a la Cámara de Diputados y se va a aprobar, porque mientras esté el requerimiento en el Tribunal Constitucional de la reforma constitucional, traba obviamente el avance del mismo, y en definitiva si el Tribunal Constitucional se pronuncia, como tú dices, en contra de este proyecto, obviamente que el que tiene viabilidad clara hoy día es el proyecto del gobierno, que es el que más probable salga del Congreso, y que es muy parecido por lo demás al proyecto de reforma constitucional que se presentaron por los parlamentarios. Sí, pero ahí la gran diferencia tiene que ver con los impuestos, el pago de impuestos. Y eso es impuestos, sí. Yo voté a favor de eso, a mí me impresiona, Rodrigo, me impresionó en la Cámara de Diputados la votación respecto a los impuestos, yo voté a favor de los impuestos porque me parecía que era lo justo, lo que correspondía, los que más tenían y los que no tenían necesidades de poder sacar, los que tienen los más altos ingresos, tenían que pagar impuestos, y lamentablemente creo que no sacamos ni más de 40 votos en esa ocasión, Rodrigo. Hoy día se está corrigiendo en el Senado y espero que después la Cámara también se pronuncie en el mismo sentido. Ahora, el tema es que el argumento contrario es decir, oiga, pero la gente de mayores ingresos, los que tendrían que pagar el impuesto, mucha de esa gente a lo mejor, eventual no se sabe, pero dicen que tiene familia, parientes, hijos, amigos, que debe ayudarlo en estos momentos.
es un tema, una cosa compleja. Lo que me preocupa a mí es lo siguiente, el estado de caos constitucional o de caos legislativo o de caos gubernamental. O sea, ¿quién gobierna hoy día en Chile? ¿Usted, el Parlamento o el Ejecutivo? Mira, Rodrigo, hemos caído en una especie de, como tú lo dijiste en un comienzo, una especie de parlamentarismo de facto. Recordemos que en Chile tuvimos muchos años un parlamentarismo de facto también, y la verdad es que no fue una época dorada. Y yo creo que cuando tenemos parlamentarios que constantemente quieren ir más allá de sus atribuciones para poder legislar en materias que no son de su iniciativa, me parece que se produce un daño irreparable a las instituciones, Rodrigo. Y en ese sentido yo creo que el multipartidismo y la aparición y el ingreso al Congreso de parlamentarios que tienen muy poca representación han ido abriendo un flanco respecto a que ellos quieren ser escuchados, y para ser escuchados se están yendo a posturas extremas, Rodrigo, para efectos del día de mañana tener un nicho electoral determinado y poder salir reelecto y poder tener beneficio electoral. Entonces, lamentablemente, eso ha impedido la construcción de acuerdos, Rodrigo, no hemos ido a los extremos, y cuando te vas a los extremos, la verdad es que los que pierden son todos los chilenos y se terminan deteriorando las instituciones. A mí me da pena, Rodrigo, votar de repente proyectos que se votan en la Cámara y después se saca la foto y se sube a las redes sociales. Obviamente que va a tener un nivel de popularidad alto, porque los títulos son bien llamativos, pero resulta que esos proyectos nunca van a ser una realidad, Rodrigo, porque van a ir al Tribunal Constitucional, estamos excediendo nuestras atribuciones, entonces nunca se van a convertir en ley. Entonces, de alguna manera uno se juega con la esperanza de la gente, y eso obviamente que no está bien, porque las reglas del juego uno las tiene que respetar, porque en definitiva si no engañar a la ciudadanía, y es lo que está ocurriendo constantemente, Rodrigo. Ahora, pero hubo recientemente una idea de algunos diputados, desde Rodrigo González, la Pamela Giles y otros entrando en pedir de que adelantar las elecciones. Y ahí, al parecer, hubo una mayoría de derecha, izquierda y de centro en decir, no, esto no corresponde. Yo vi desde el senador Girardi, por ejemplo, decir, nosotros elegimos un presidente que determinar su mandato. Pero esa diferencia, ¿no cree usted que le está causando poco a poco un daño tremendo al sistema democrático? Absolutamente, absolutamente. Mira, Juan Pablo Letelier llegó a decir que se arrepentía de haber votado por Guillé, a ese extremo. Porque la verdad es que, Rodrigo, uno se impresiona de cómo parlamentarios que además llevan muchos años, Rodrigo González lleva muchos años en el Congreso, y la verdad es que se han ido extremizando las posturas de aquellos que uno esperaría que fueron más sensatos con el transcurso de los años, y eso a mí me causa una profunda extrañeza. Quizás los más nuevos, los que tienen poca experiencia ya, tampoco se entiende, pero de alguna manera vienen con otra postura, pero diputados más antiguos, la verdad es que a mí me llama profundamente la atención, Rodrigo, porque uno lo primero que tiene que respetar son las reglas del juego, las reglas del juego democrática, y en este sentido la soberanía popular radica en la gente, y la gente se manifestó para que el presidente estuviera 4 años, independientemente de su aprobación, independientemente de que me gusten o no sus posturas, porque el otro día, Rodrigo, cuando el presidente va al Tribunal Constitucional, uno puede decir, mira, no me parece que vaya, o me parece que vaya, pero uno no puede pedirle la renuncia al presidente porque no te gustan las decisiones que tome, cuando son dentro de sus atribuciones. Imagínate el día de mañana un diputado presenta un proyecto de ley que a mí no me parece. Yo no le voy a pedir la renuncia por eso. Entonces, estamos en un país donde la intolerancia y el autoritarismo se empezó a apoderar de algunos sectores, sobre todo de la oposición, Rodrigo. Ahora, el tema más álgido es la ley de pesca. ¿Con qué facultad? ¿Cuál es la razón? O sea, la razón se entiende. Ha habido durante un largo tiempo una sensación de que en la generación de esa ley, a propósito de los procesos judiciales que hubo contra algunos, como Longueira u otros, son causa, entre comillas, de que la ley hubiera ido de una determinada forma. Pero la ley de pesca existe, pero hoy día la Cámara de Diputados ha decidido, no sé con qué facultades, derogarla. Mira, Rodrigo, eso es gravísimo, porque además le da una señal inequívoca a la gente de que eso va a ser una realidad. Los diputados y senadores no tenemos ninguna facultad de anular leyes, ninguna. Nosotros podríamos derogar artículos, en definitiva modificarlos, pero no invalidar una ley completa. Porque además, Rodrigo, no solamente esto no va a ser una realidad, sino que si es que lo llegara a ser, es gravísimo, porque la nulidad, Rodrigo, significa retrotraer todo a como si nunca hubiera existido esta ley.
Y esta ley, si bien tiene aspectos muy negativos que es necesario modificar, sin ninguna duda, pero también tiene otros aspectos muy positivos para los pescadores artesanales, sobre todo, y que es necesario mantener. Entonces, dejaría sin regulación absolutamente, El tema, claro, y eso es gravísimo. Entonces, no se miden las consecuencias para tratar de dar una señal política, Rodrigo, y eso es grave. ¿sabe lo que cuando lo escucho hablar me recuerda como y yo soy más viejo que usted? En una oportunidad en la década del 60, un diputado socialista, que no voy a decir el nombre, que era muy simpático, pidió derogar la ley de la oferta y la demanda en el Parlamento, digamos, en el Parlamento chileno. O sea, el absurdo es como esto, o sea, pero el tema es que ahora entraron a esto, pero lo que continúa con eso, lo que puede continuar con esa nueva constitución que usted aprobó, en la forma como se va a aprobar con esa convención constituyente cuyos coros no están claros. A lo mejor el primer día la convención constituyente se autoproclame parlamento y declare que ustedes no sirven para nada más, pues, y para la casa. Eso, Rodrigo, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que ocurra, porque nosotros aprobamos una reforma constitucional y esa reforma constitucional establece límites claros de cómo tiene que operar esta convención constituyente. Porque si esta convención constituyente, por ejemplo, dijera no vamos a rogar, no sé, las funciones del Congreso, inmediatamente se transformaría en ilegal e inconstitucional esa convención constituyente y no tendría el respaldo de ninguna, no solamente fuerza política, sino que estamos hablando del Estado de Derecho, que no lo respaldaría por ningún motivo. Lo que sí se puede llevar a los tribunales son las diferencias que pueden haber respecto a la interpretación del reglamento o diferencias que pueden haber respecto de la aplicación de determinadas normas, pero no se puede romper las reglas del juego que están previamente establecidas, Rodrigo, porque esta es muy distinta a la convención constituyente de un Venezuela, de un Bolivia, donde en Venezuela recordemos que tenían poderes plenipotenciarios las convenciones constituyentes, sí, se podían arrogar facultades distintas, cosas distintas a la establecida hoy día en nuestra legislación, Rodrigo, donde las reglas están bastante claras en la convención, en la Constitución, donde tienen que sesionar durante 8 meses con extensión a 12 para posteriormente disolverse automáticamente. Ahora, el problema es que hay algunos que piensan de que lo que yo le pregunté es posible y algunos que creen que ese es el objetivo. El objetivo es derrotar el neoliberalismo, el derrotar cuestiones que son básicas en eso. El objetivo es entrar fundamentalmente a que el sistema sea distinto y a todo costa avanzar hacia ello. Entonces, el tema del momento que estamos y el momento que viene no es un tema simple, para inclusive, y peor a ustedes que están en el Congreso. Sí, Rodrigo, pero y para transmitir un poco de tranquilidad a la gente, muchos hablan de la hoja en blanco, Rodrigo. Yo no me creo lo de la hoja en blanco. Mira, el otro día estuvimos con la expresidenta del Tribunal Constitucional, con Marisol Peña, y ella también nos dijo, mira, no se crean lo de la hoja en blanco, porque primero hay 3 cláusulas democráticas en este acuerdo. Que se respete el régimen de democracia representativa, es decir, la separación de los poderes del Estado. Que se respeten los tratados internacionales. Tenemos tratados internacionales muy importantes, Rodrigo, como el tema de la protección de la inversión extranjera, la protección de la familia. Eh, Todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales tiene que formar parte íntegra de la Constitución. Tienen que respetarse las sentencias judiciales ejecutoriadas. Ya hay partes de una base. Y después tienes el tema de los 2/3, Rodrigo, que te va a obligar a llegar a acuerdos, a obligar. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo en esos 2/3, cómo lo establecemos en el reglamento. ¿Va a ser por capítulos? ¿Va a ser el todo? ¿Va a quedar entregada una ley simple lo otro? Yo, por mi parte, Rodrigo, si me pregunta, ahí me gustaría que se aprobara el texto completo por 2/3, pero que además vamos viendo capítulo por capítulo, porque a los que les conviene llegar a acuerdos, Rodrigo, es a la centroizquierda y a la izquierda, porque la alternativa que tienen es que siga la Constitución del 80 vigente. Imagínate, no llegamos a acuerdo en nada. Sale una hoja en blanco total. Se vota, eh, se con la- rechaza, se vuelve a... Claro, Claro. entonces al final el plebiscito de salida, nadie va a aprobar una hoja que no tenga nada, entonces nosotros tenemos por ahí un poco el sartén por el mango. Ahora, quedan 5 minutos o poco menos. El tema es que la realidad es que lo que la calle, entre comillas, si puede darse un nombre a la calle, eh, eh, piensa o ha planteado, es que, bueno, vamos a tener convención constituyente, vamos a elegir al que sea, señora Juanita, señor Pedrito, qué sé yo, pero la señora Juanita va a ser, no sé, con todo respeto, si usted fuera, sería Juanita Lonton, Juanita Ominami, Juanita Cornejo, Juanita Walker. O sea, los partidos políticos no van a dejar de meter a sus propios y mejores
militantes para que vayan a la constituyente y permitir que llegue cualquiera a eso. Algunos irán atrás, pero eso es la realidad. Pues. Sí, mira, y eso, imagínense, eso va a producir una nueva molestia, digamos, que no es fácil de manejar. Sí, mira, yo hoy día, Rodrigo, veía una encuesta que me llamó mucho la atención porque decía cuál era la prioridad de la gente respecto a los constituyentes. Decían que primero les gustaría que fueran mujeres en un porcentaje alto, después hablaban de los independientes, académicos, expertos, decía la gente. Entonces yo creo que acá tenemos una gran oportunidad los partidos políticos, Rodrigo, de llevar gente que quizás es independiente, pero que se identifica obviamente con las ideas, en mi caso, del Partido de Renovación Nacional, pero que además tiene una expertise importante, la gente valora la expertise, entonces, pero que no vienen del mundo político tradicional. Entonces tú puedes hacer una combinación entre gente que tenga experiencia, quizás conocida, con otros independientes que no vengan del mundo político, pero sí tengan la independencia suficiente para aportar, obviamente desde el punto de vista de las ideas, en este caso de la centro-derecha, en este caso Renovación Nacional. Entonces, la señal de la gente fue clara el 25 de octubre, Rodrigo, y yo creo que es necesario darle espacio a los independientes. Yo sé que fuera de listas de pacto es muy difícil para ellos, por eso lamentablemente, y es terrible que aún en el Senado esté el proyecto que yo soy uno de los autores que baja los requisitos para los independientes respecto a las firmas y la forma de inscripción de estas firmas que va a ser a través de la página del CERVEL, y esté todavía detenido. Es muy difícil llevar la firma de una pandemia, y en ese sentido, obviamente, que los partidos tenemos que fortalecer el ingreso de personas independientes, no solamente militantes, y que obviamente tengan muchas ganas de aportar y no estén relacionados o no tengan una historia en la política. Ok, muchas gracias, diputado London. Nos queda un minuto, quiero preguntarle una cosa muy simple que le pregunté la otra vez al diputado Pardo. Le pregunté si sabía francés, cómo se decía, cómo está ahí en francés. Ça va bien, ça va bien. ¿Usted en Villa Alemana está con Estallo o está con Sabat? Estoy con Sabat. Yo Ya. estoy con Sabat porque además es el candidato que determinó la directiva distrital y que va lo más probable que ratificar la regional y también a nivel nacional. Y es el candidato que también une a todo Chile Vamos, Rodrigo, y en ese sentido obviamente que no es porque solamente sea el hijo de José, sino que también porque hay una decisión de partido y la coalición que va en ese sentido. Ok, ça va bien entonces, que esté muy bien, diputado. Un gusto tenerlo aquí en Quinta Visión. Muchas gracias por la invitación. Chao, Rodrigo. Bueno, y a usted que nos está mirando, bueno, él es Longton, el diputado. Longton, no el hijo de Arturo Longton, sino que Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, perfil propio, distinto, y una persona que defiende su idea y su punto de vista sin problema. Que estén ustedes muy bien.